Buenas tardes, siendo las 4 de la tarde del 12 de febrero del 2021, se inicia sesión a la espera de los estudiosos. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Sí, que necesita, profe. Listo, Felipe, esa voz de Felipe es toda gruesa. ¿Ustedes se imaginan, Felipe le habla a uno medianoche? Lo llama uno, aló. No, se desmaya uno con esa vozarrón. Felipe, mi hermano, ¿cuál es la unidad funcional del ser humano? La unidad más pequeña del ser humano. La célula. La célula, muy bien. Listo. ¿Y un grupo de células que nos forma? Un tejido. Muy bien, un tejido. ¿Y un grupo de tejidos que nos forma? Un órgano. Muy bien. ¿Y un grupo de órganos? Un sistema. Un sistema. Espérame un segundito, dibujo aquí unos pulmones. ¿Y un grupo de sistemas que nos forma? El cuerpo, creo, no sé. Sí, un cuerpo. Sí, ya un Ok. ser humano. Listo. Ahora, ¿de qué están hechas las células? Am, o sea, tienen muchos componentes, ¿no? O sea, Ok, entonces un grupo de organelos. Listo, está bien. Vamos a ya. dejar aquí esquemáticos. Listo. Los organelos. ¿Y de qué están hechos los organelos? Am, buena pregunta. Ok. Entonces, los organelos están hechos de carbohidratos, lípidos Biomoléculas. Ok. y proteínas, o sea, las tres biomoléculas. ¿Listo? Los humanos somos estructuras basadas en carbono, oxígeno, nitrógeno y agua. Hay otros metales y otras cosas ahí, pero pues no son tan relevantes en cuanto a cantidad. ¿Listo? Y esto pues está compuesto de átomos. Modelo de Rutherford discutido, pero es de los más acertados. Ya, listo. Entonces, así se compone la vida. Esto sigue para el infinito y esto también. Entonces, hay millones de partículas subatómicas. Podemos organizarnos de que un grupo de individuos forman una sociedad forma un país, bueno, todas de carretas. Pero de ahí para allá no nos interesa tanto. Nosotros en esta materia vamos a hablar desde aquí hasta aquí. Solo esta partecita de acá. Lo demás es importante, es muy interesante, pero pues no va a ser nuestra área de estudio. Ahora, el cuerpo humano tiene una estructura, una organización general. Y es que todos los órganos van a tener, permítanme un segundo que está muy pequeño, todos los órganos van a tener un epitelio, vemos el tamaño. Debajo de esos epitelios van a tener un tejido conectivo o conjuntivo, como ustedes lo hayan escuchado. Encima de eso, o por debajo, como quieran ver, dependiendo de la perspectiva, van a tener el tejido muscular y por aquí más o menos va a estar el hueso. ¿Listo? Eso aplica para casi todos los tejidos y en términos generales, así es como se organizan los seres vivos. ¿Listo? En algunos órganos vamos a encontrar que tenemos tejido conectivo por un lado y por el otro, pero no tenemos hueso, o tenemos tejido epitelial por dentro y por fuera, pero bueno, esos son casos aislados, entonces cuando lleguemos a esos casos, yo les voy diciendo más o menos cuáles son. ¿Listo? Entonces empecemos. Hablemos del tejido epitelial. Entonces, tejido epitelial. Un segundo que está como muy... Regálame un segundo.
Dame un segundo que mi perro entró aquí a donde estoy trabajando. Y a él le gusta mirar por la ventana. Entonces le voy a abrir la ventana. No le importa que a mí me dé frío, a él le importa es que él pueda ver por la ventana. ¿Cierto, cabezón? Listo. Entonces, les venía diciendo, tejido epitelial. El tejido epitelial va a tener unas características. La característica principal del tejido epitelial es que él está en contacto con la luz. ¿Qué es la luz, Felipe? Desde la anatomía, ¿qué sabes que es la luz? Luz, una fuente de energía y calor. Ok, eso sería desde el punto de vista de la física. Otros me dirán que no, que la luz es una molécula, una partícula. O que es ambas, una partícula que se comporta como onda o una onda que se comporta como partícula. Bueno, la dualidad de la luz. En anatomía, cuando nos referimos a la luz, nos referimos a este espacio de aquí, a este vacío. ¿Listo? Este hueco. Hagan de cuenta que esto es un cilindro. Y este espacio por donde puede pasar cualquier cosa en el cilindro, esa es la luz. También lo conocemos en algunos textos, lo leerán como el lumen. ¿Listo? Entonces, esa es la luz. Entonces va a estar en contacto con la luz. O sea, con el vacío. En paréntesis, vacío. Vamos a tener una forma de clasificarlo. Y es que lo podemos clasificar en simple y en estratificado. ¿Esto a qué hace referencia? A la cantidad de niveles que tengamos. El simple, pues es, hagan de cuenta, una casa de un solo piso. Un barrio con casas de solo un piso. Y el estratificado es una casa de varios pisos. ¿Listo? También lo podemos clasificar por su forma. Entonces, por su forma. Vamos a encontrar que hay algunos que tienen forma plana. Entonces se puede decir que es plano o escamoso, son la misma cosa. También pueden encontrar los que tienen formas cúbicas. O que tienen formas cilíndricas. Las formas cilíndricas no se ven como tan geométricas como uno está acostumbrado a ver el cilindro bonito, no. Se ven como así, como alargados. Pero pues el primer loco que lo vio dijo que eso era cúbico, que era cilíndrico, perdón. Ay, espérenme que se me enrede la cabeza. Este aquí arriba es cúbico. Y este de abajo, que no tiene forma de cilindro, pero sí es alargado, recibe el nombre de cilíndrico. ¿Listo? Vamos a encontrar que los tejidos van a tener un dominio o una membrana basal. Felipe, ¿a qué te suena esa palabra basal? ¿A qué te suena esa palabra así como yo la escribí? Basal, ¿a qué te suena? O bueno, alguien más, no solo Felipe, nos hemos atenido también porque pobre Felipe después dice que lo cogí entre ojos. Claro. ¿Qué es una base? Exactamente. Suena muy tonto, pero la palabra basal se refiere a que es la base del tejido. Y la parte de aquí arriba la vamos a llamar dominio apical. ¿Listo? La voy a pintar de otro color porque ese verde no se ve, ese azul no se ve, entonces la parte de aquí arriba se llama dominio apical. De manera que podemos decir que en el epitelio simple vamos a tener células que todas sus células, o sea, todas las células van a estar en contacto con el dominio basal y el dominio apical. Mientras que en el estratificado no todas las células van a tener contacto con alguno de los dos dominios. O sea, por ejemplo, miren aquí esta de aquí, la de aquí arriba va a tener contacto solo con el apical, pero no va a tener contacto con el basal. Y la de abajo va a tener contacto solo con el basal, pero no con el apical. Profe, espere, Dime. ¿puede repetir los últimos 2 minutos? Es que se me fue la conexión. Ok, ¿en qué parte te quedaste? En las formas, en la plano escamosa, no, el basal y eso no lo vi. Ok, listo. Entonces, decimos que los epitelios podemos clasificar de dos maneras.
las formas por la cantidad de estratos que tengan, por sus niveles y por su forma. Por sus niveles, vamos a llamarlos que son simple, que solo tienen un nivel, y estratificados, que tienen pues más de un nivel. Para el dibujito yo dibujé 3, pero pueden tener más o menos. Por su forma, las podemos clasificar en planas o escamosas, cúbicas y cilíndricas, diciendo que las cilíndricas no son cilíndricas geométricamente, ustedes no las van a ver que parezcan cilindros así bonitos como los de la geometría, no, pero son alargadas. ¿Listo? Todo este epitelio va a estar en contacto, va a tener dos dominios, un dominio apical y un dominio basal. El dominio basal pues es la superficie de abajo, la base, como nos lo dijo creo que fue Diana. Y la parte de arriba es el dominio apical, apical de arriba. ¿Listo? De esta manera decimos que el epitelio simple, los epitelios simples van a tener, todas sus células van a estar en contacto con los dos dominios, mientras que en los estratificados, sus células pueden estar en contacto con uno o con ninguno de los dos dominios. ¿Listo? Entonces ahí vamos. Ahora sí, Felipe. Listo. Felipe, regálame un número, dame un segundito, ya te digo un número del 1 al 19. 7. Listo, vamos a contar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 que Kevin se ha conectado dos veces, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luis Felipe Bernal, ¿estás por acá? Sí, aquí estoy. Listo, mi hermano. Entonces vamos a hacer un ejercicio como para que no se me queden callados y no se me duerman. Entonces, te voy a dibujar aquí un epitelio y tú le vas a poner nombre, teniendo en cuenta sus características tanto de forma como de niveles. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le pondrías a este epitelio que yo acabo de dibujar acá? Ponle un nombre. Yo le voy a dar la primera pista y es que todos los epitelios se llaman epitelio. ¿Listo? ¿Cómo le pondrías tú a ese epitelio? Epitelio simple, Simple que. Ya nos dice la clasificación por nivel. Ahora danos la clasificación por forma. plano. ¿Seguro? Epitelio, no. Sí, epitelio simple, plano. Listo, muy bien. Entonces, para que todos lo recuerden, se clasifica primero por forma y después por niveles. Entonces, epitelio, plano o escamoso, simple. ¿Listo? Este epitelio lo vamos a encontrar, en este caso en particular, en una parte que se llama el endotelio, que es la parte más interna de los vasos sanguíneos. Entonces aquí te pongo yo a dejarte un vaso sanguíneo. Espérate porque ese rojo se presta para confusiones. Voy a pintarlo por fuera de azul. Lo de afuera, lo de azul no nos importa. Nos importa es lo que hay en la luz. ¿Qué circula en la luz de un vaso sanguíneo? Sangre, Ok, muy bien. ¿Y de qué está hecha la sangre? de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Qué más? ¿Eso ahí es una masa Plasma, o eso? El plasma. Acuérdate que todo esto viene flotando en el plasma. Listo. Los glóbulos rojos van a tener una molécula que se llama hemoglobina. La hemoglobina tiene un grupo Hem, o sea, un grupo de hierro. Y en ese grupo de hierro va a llevar 4 moléculas de oxígeno. ¿Listo? Las cuales pues va a ir distribuyendo a lo largo del cuerpo. ¿Tú crees que si este tejido morado que yo dibujé ahí fuera un poquito más grueso o un pocote más grueso, si fuera así de grueso, el oxígeno podría llegar a los vasos, al resto del cuerpo, perdóname? no, ¿Por qué?
Porque es más grueso, es más difícil que traspase. Exactamente. Entonces, esa es la utilidad y es por eso que tenemos un epitelio plano simple. ¿Listo? ¿Fácil o difícil? Fácil. Listo. Regálame un número del 1 al... ¿Al qué? ¿Cuántos somos? ¡Ah, esta cosa! Al 18. 18. 18. Ok, listo. Valentina. Valentina. ¿Yo? Sí, tú, porque creo que Ah, ok. hay otra Valentina. No, creo que hay No, una no otra sé. Valentina. Listo, Valentina. Mismo ejemplo. Te voy a hacer un dibujo y tú le vas a poner nombre a ese epitelio. ¿Listo? Ok. Yo te doy la primera pista, es que se llama epitelio. Ponle nombre. Cuico, Ujú. ¿Cuántos niveles tiene? simple. Epitelio cúbico simple. ¿Cuál es la diferencia de este con el otro? Em, no sé, pero... Pues no, de lo que tú estás viendo. Mira, te pongo el otro. Mira, este era todo plancheto y este es más que es popocho. más, que es más grande, ¿no? O sea, O sea, como... tiene un citoplasma mayor. Ajá. ¿Listo? Entonces, este tejido lo vamos a encontrar principalmente en los túbulos colectores de los riñones. ¿Listo? Un túbulo colector, pues como su nombre lo indica, se encarga de absorber, de permitir la absorción de sustancias y de permitir también, pues, algunas... ¿Por qué me fue la palabra? ¡Ay! Algunos intercambios de electrolitos, ¿listo? O sea, aquí puede que se diga absorbo agua, pero voy a sacar sodio, o absorbo sodio, pero voy a sacar agua, bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué es necesario que tenga un citoplasma más grande? Te voy a colocar un ejemplo, Valentina. Yo te digo, Valentina, para mañana tienes que hacer un pendón con tu nombre de 3 metros por 1, de 3 metros por 1. O sea, es una cosa larguísima, ¿cierto? De 3 metros por 1. Yo sé que no está a escala, no vayan a empezar a pelear porque ustedes ingenieros son todos gruñones con eso. Y te ofrezco trabajar en una mesa de 20 centímetros por 50 centímetros. O te ofrezco trabajar en una mesa de 1 por 2. ¿En qué trabajas? ¿En cuál de las dos mesas trabajas? ¿En la mesa 1 o en la mesa 2? En la uno, ¿Por qué? porque pues por la amplitud sería más fácil trabajar ahí que en la de abajo. En la- Exactamente. Ahora supongamos que yo te digo, Valentina, te ofrezco para hacer un intercambio iónico de un montón de sustancias, una célula escamosa y una célula cúbica. ¿Cuál escoges? Mismo concepto, transpone el concepto del pendón, Yo diría que la segunda, o sea, la... la cúbica. Sí. ¿Listo? Es por eso. ¿Claro? ¿O te sientes confundida con mis ejemplos locos? No, 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 todo claro. Sí, sí, entiendo. Listo. Entonces vámonos ahora a hablar. Ah, bueno, regálame un número del 1 al 19. ¿Qué al 18? 13. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 6 en Laura Daniela. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Quién es? Geraldine.
Sí, Geraldine, profe. ¿estás por acá? Listo, te voy a Escucho. hacer... Sí, 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 te escucho súper claro. Ok. Entonces, Geraldine, te voy a colocar un ejemplo y tú me dices cómo se llama esta cosa. ¿Cómo se llamaría este epitelio? Eh, epitelio estratificado. Plano estratificado. Muy bien, plano o escamoso estratificado. Este epitelio que voy a dibujar acá, lo que voy a dejar en verde, es la queratina. ¿Para qué se usa la queratina? ¿Para qué usas tu queratina? No sé, profe. Ok, niñas o algún mechudo en el grupo que le ayude. O sea, en términos de belleza o en términos, Sí, ¿para qué la usas? pues, para, si no estoy mal, es para alisar el pelo. ¿Me escucha, profe? No, sí, sí te escuchabas que apagué mi micrófono porque mi perro está aquí molestando. Bueno, les cuento, yo tengo un perro grandote, creo que lo alcanzaron a escuchar ahí gruñir. Entonces a veces yo apago el micrófono porque le da por venir aquí a ladrar por la ventana. Después te lo muestro, Manuel. Es que no tengo fotos del perrito. Ahorita busco una foto y se las muestro. Pero es grandote y es bonito, pero entonces no conoce eso de respetar espacios ajenos cuando estoy trabajando. Y ya me cansé de pelear con él, entonces yo lo dejo. Entonces a veces les apago el micrófono para que no lo escuchen ladrar. Bueno, efectivamente se utiliza para alisar el cabello, pero ¿con qué concepto alisa el cabello la queratina? No, porque ahí sí no sé. Listo, no te preocupes. ¿Cómo se llama eso cuando el cabello de uno está quebradizo, así todo maluco? ¿Cómo le dicen? ¿O cómo le decimos? Porque yo no soy mechudo. ¿Qué tiene qué? ¿Horquilla? Horquilla. Y cuando se echa queratina, lo que pasa es que está haciendo una capa protección sobre esa horquilla, que da aspecto de que estuviera liso, pero en realidad el pelo por debajo sigue igual de horquilludo. Lo que pasa es que la queratina lo protege y da el aspecto que está liso, bonito. ¿Listo? Entonces, este epitelio que yo acabo de dibujar acá tiene queratina. Entonces vamos a llamarlo un epitelio plano estratificado queratinizado. ¿Listo? ¿Qué parte del cuerpo crees tú que necesita una protección constante de queratina? ¿Qué se te ocurre? Ayúdenle, no sean mugres. Sean buenos compañeros. ¿La piel? La piel. Muy bien. La piel todo el tiempo está expuesta a factores químicos, que jabones, que el sudor, que la humedad. Bueno, la humedad es un factor físico, que la luz del sol, el polvo, eh, cuando uno se rasca. Entonces, todo el tiempo necesitamos una capa de queratina. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza este tejido? Que cuando uno quita esa capa de queratina, uno borra esa capa de queratina, las células que están en el primer nivel, o sea, estas de aquí arribita, nivel 1, nivel 2, nivel 3, las células que están en el primer nivel van a perder sus núcleos y se van a volver queratina. ¿Listo? Entonces ellas van a subir. Las células del segundo nivel se van a volver nivel 1 y las del tercero nivel 2, por decir algo. Esto tiene más o menos niveles, según la parte de la piel. ¿Listo? Entonces, entendiendo esto, ¿por qué creen ustedes que da cáncer de piel? Pues de pronto la piel está expuesta
mucho tiempo, por ejemplo, a los rayos del sol y eso hace que las células, el epitelio plano estratificado se vaya consumiendo y ya no haya más para proteger la piel. Ibas también. Ibas también, ya me está emocionando yo porque es la primera vez que alguien me respondía a esa pregunta. Pero te perdiste en el final. Entonces, ¿qué pasa? A ver. Cuando la célula del nivel 1 empieza a subir, ella hace unos cambios en su estructura. Y la del 2 también hace cambios en su estructura. Es normal hacer esos cambios. Pero cuando los cambios se hacen demasiado rápido, no se hacen de forma adecuada. Entonces, aquí en esta capa de queratina, se nos puede estar colando una célula completa. Y cuando esto empieza a crecer y empieza a darse en formas irregulares, se forman los tumores. Entonces, apréndanse esto. Cáncer es igual a una reproducción, o una replicación celular más bien, una replicación celular. Esa bolita es la abreviación de célula, descontrolada, por respuesta, o que sea como respuesta, a una lesión, raya, inflamación constante. ¿Listo? Después lo hablaremos un poco más a profundidad cuando estemos hablando de sistema digestivo principalmente, pero recuerden eso. Todo el cáncer es producto de una inflamación. ¿Listo? Y el cáncer produce inflamación. Por ejemplo, si hablamos de cáncer de pulmón, ¿qué es lo que más causa cáncer de pulmón? ¿Fumar? Fumar. Porque fumar está exponiendo a todo el tejido pulmonar, a los alvéolos, a todo el tejido pulmonar, a una serie de factores que son supremamente irritantes. Entonces ellos se inflaman y empiezan y mueren muchas células. Entonces cuando hay inflamación mueren células y el cuerpo mismo intenta reponer esas células, pero lo tiene que hacer tan rápido que no alcanza a diferenciar las células. Entonces, ¿qué pasa? Agregamos aquí otra parte. Replicación de células descontrolada por respuesta a una lesión o inflamación constante. ¿Qué produce? Células indiferenciadas. ¿Qué es una célula indiferenciada? ¿Qué es una célula madre? La primera de todas, de la que se crean los demás. Sí. ¿Y qué caracteriza esa célula madre? Que puede vivirse indefinidamente. Se puede dividir indefinidamente, pero a medida que ella se va dividiendo, se va diferenciando. O sea, va adquiriendo ciertas características. Entonces, si ella se divide y se expone a un estímulo X, se puede volver una neurona. ¿Cierto? Obviamente tiene que pasar todo un proceso. Pero si se expone a un estímulo Y, se va a volver una célula de piel. Y si se expone a un estímulo Z, pues va a volverse, no sé, una célula digestiva. ¿Listo? Esa es la célula madre. Puede volverse un montón de cosas. Pero tiene que pasar por procesos. O sea, las neuronas, la neurona como tal es el resultado de una serie de procesos. Las células de la epidermis son el resultado de una serie de procesos. Las células del estómago son lo mismo. Pero a veces no se queda, no salen formas maduras, estas son células maduras, sino sale una célula de piel que todavía no ha madurado y no ha perdido ciertas características. Esa célula no es funcional como célula de la epidermis, pero termina apareciendo en la epidermis. ¿Por qué? Porque toca reemplazar células de una manera constante y urgente. ¿Las células se reemplazan o se regeneran? Se reemplazan. Cuando no sirven hacen apófisis, ¿no? ¿Hacen qué? Apófisis creo que era. O sea, el No, suicidio ibas bien. celular. No me acuerdo. Apoptosis. Eso. Ibas bien, ibas bien. Entonces hacen apoptosis. Cuando una célula sabe que ya no es funcional, hace apoptosis. Pero resulta que estas células que no se diferenciaron bien,
no pueden hacer apoptosis. Entonces grave. Aparte de eso, los tumores, esta célula empieza a crecer, este grupo de células empiezan a crecer de forma descontrolada y dicen, no, pues yo estoy creciendo y necesito nutrientes. Entonces ella tiene la forma, la potestad de crear nuevos vasos para sí. Por eso es que cuando una persona, y los vasos pues transportan sangre, y le van a llevar nutrientes a esa célula, a ese tumor. Por eso cuando una persona pierde peso de una forma ridícula, supremamente rápido, sin hacer dieta, sin hacer ejercicio, uno siempre piensa en cáncer. ¿Listo? Claro o difícil, o los enredé con el cuento del cáncer. Ok, entonces, ¿quién me está hablando ahorita? ¿Valentina? Valentina, No, regálame ¿Cómo? yo, Ah, sí, Geraldine. Geraldine, perdóname, Geraldine. Regálame un número, del 1 al 18. 7. Ah, no, ese ya. 10. 10. Entonces contemos 10 desde Geraldine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kevin. Sí, Kevin, ¿estás conectado desde 2 dispositivos? sí, profe, para poder hablar. Ah, ok, listo. Ah, claro, claro, claro. Qué trucazo, viejo. Listo, Kevin. Entonces ponme cuidado. Vamos a hacer otro ejemplo igual. Esta cosa. ¡Ay! Ya. Entonces, misma situación. Tenemos este tejido. Pero este va a tener más poquita queratina. ¿Cómo le pondrías? ¿Epitelio qué? Escamoso estratificado. Escamoso, estratificado. Y te falta una parte. Tiene queratina. ¿Cómo habíamos dicho que se llamaba el otro? Se me olvidó. Sería Geraldine, ¿cómo se llama? queratinización. Queratinizada. Queratinizado. Pero como tiene poquito, entonces se llama Moderado. moderadamente queratinizado. Muy bien. Entonces, queratinizado. Entonces, este tejido, este epitelio, lo vamos a encontrar principalmente en el esófago. ¿Por qué? Porque el esófago de todos modos está soportando lesiones constantes. ¿Quién no se ha atragantado comiéndose un dulce antes de que llegue el hermano a pelearle por los dulces? ¿Quién no le han pegado un mordisco caliente a una empanada caliente y le ha tocado tragársela caliente porque no la soporta más en la boca? Entonces él todo el tiempo está soportando lesiones, pero no son lesiones tan constantes como las de la piel. ¿Listo? Entonces por eso su capa de queratina no es tan gruesa ni es tan completa como la de la piel. ¿Listo, Kevin? Listo. Kevin, un número. El 5. 5. Ok. Contemos 5 desde Kevin. Está Laura, Luis, María, Manuel, Nicole.
Nicole, recuérdame, ¿prefieres Nicole o Daniela? Daniela, discúlpame. ¿Tienes micrófono, Daniela? Changos. Bueno, intenten conseguirse por favor un micrófono para las próximas sesiones, porque casi todas las hago yo de este estilo. Pero bueno, no importa. De todos modos, no pienses que porque no tienes micrófono te vas a salvar. Entonces, Daniela, te voy a dejar el siguiente epitelio. Si algo, todo fue culpa de Kevin. Listo. Daniela, nómbrame este epitelio, ¿cómo lo llamarías? ¿Es un epitelio simple? ¿Es un epitelio estratificado? ¿Cómo le pondrías? ¿Simple? Tú dices que simple. ¿Por qué dices que simple? Acuérdate que habíamos dicho que en el epitelio simple, todas las células, esta es una célula, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Todas las células en el epitelio simple tocaban los dos dominios, el dominio apical, aquí arriba, y el dominio basal. Pero mira que aquí tenemos células que solo tocan, por ejemplo, esta de acá, solo toca el dominio basal. O esta de aquí, solo toca el dominio apical. Entonces, ¿cómo le pondrías? Escamoso. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que el epitelio escamoso era totalmente plano? Te voy a colocar el dibujito. ¿Pseudo qué? Muy bien, eso es un epitelio pseudoestratificado. ¿Qué significa pseudo? Pseudo significa casi o parecido, pero que no es. Estratificado. ¿Y por qué pseudoestratificado? Porque hay células que son, que están en uno de los dos dominios, pero hay células que tocan los dos dominios. Entonces no lo podemos clasificar ni en simple ni en estratificado. Entonces es un epitelio pseudoestratificado. ¿Y qué característica tiene la forma de estas células? Cilíndricas, muy bien. Porque acuérdense que son alargadas. No se ven como cilindros geométricos, pero son las alargadas. Entonces se llaman epitelio cilíndrico. Ahora, yo le voy a poner a este epitelio unos pelitos. Esos pelitos se llaman cilios. Ya hablamos de para qué sirven esos cilios. ¿Listo? Y en realidad no son pelitos, en realidad es que el citoplasma de la membrana celular ahí hace esto. Se pliega sobre sí misma. ¿Listo? ¿Para qué creen ustedes que sirven los cilios? ¿Movimiento de qué?
¿Transporte de qué? De fluidos, bueno, sí. Entonces voy a colocar un ejemplo. Felipe, una bebida que te guste compartir con tus amigos. Ajá. Bueno, vamos a decir que agua. Ah, ok. Agua de fuego, ya entendí. Listo, bueno, está bien. Entonces vamos a decir que este es Felipe. Este es, no sé. Pongamos que este es Manuel. Y metamos aquí a una niña, no seamos machistas. Metamos aquí a Aniela. ¿Listo? Entonces tenemos una botella de agua de fuego, como le dice Felipe. Pero es una botella de 5 litros, edición limitada a 5 litros. Felipe, ¿tú te podrías tomar eso tú solo? Si yo te digo tienes que tomártela en 5 minutos, ¿te la podrías tomar tú solo? Saca la cuenta, 5 litros en 5 minutos. ¿Lo puedes hacer tú solo? No, exagere. Idealmente no. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que Felipe llama a unos amigos y entre más personas sean, más fácil absorben la sustancia. ¿Cierto? Ah, ok, listo. Entonces ahí les cuento a todos. Entre más personas sean, más fácil se puede absorber la sustancia, ¿cierto? Pues para eso son los cilios, para aumentar la absorción. ¿Listo? Ahora, yo les digo, vamos a poner ahora a Manuel. Manuel ya hemos dejado demorado. Este es Manuel. Y yo le digo a Manuel que tiene que mover un yunque marca Acme de 7 kilos del punto A al punto B en, no sé, X tiempo, no me importa el tiempo. Manuel, pues yo creo que Manuel lo puede mover. Pero si yo le digo que vamos a poner aquí a Felipe y a Nicole, ¿cómo rinde más mover ese yunque? Si, digamos, Manuel se lo pasa a Felipe, Felipe a Nicole y Nicole lo lleva al punto B, o si Felipe camina todo este trayecto para moverlo. ¿Cómo rinde más? Se supone que de la forma B, ¿no? O sea, haciéndolo en cabo. Exactamente, pasándolo de mano en mano. Entonces, así funcionan los cilios. Los cilios funcionan de esa manera, moviendo esto entre todos. Entonces, aquí tenemos una partícula. Digamos, por ejemplo, este tejido es muy frecuente en el intestino y en la tráquea. Entonces, digamos, una partícula acá. Entonces, yo la muevo. Y yo la voy moviendo y entre todos las movemos y la sacamos más fácil. Por ejemplo, una flema. Entre todos movemos eso muchísimo más fácil a moverlo yo solo. ¿Listo? Ahora, ¿para qué más son los cilios?
Los cilios van a aumentar la superficie de absorción. Entonces, yo tengo este cuadrado. Y en este cuadrado meto una hoja de papel estirada. ¿Cuántas hojas caben ahí a lo largo? Una. Pero si yo pliego la hoja, la pongo como un abanico, ¿cuántas hojas caben? Todas las que yo pueda plegar. ¿Listo? Entonces, esa es la función de los cilios. ¿A ustedes no les causa curiosidad esta célula que yo dibujé aquí? ¿Cierto que está rara? ¿De qué tiene forma esa célula? Ya que veo que les gustan ciertas actividades de consumo de productos con grupos hidroxilos abundantes en altas concentraciones. También si les gusta ir a misa, probablemente habrán visto que los sacerdotes echan el vino en una cosa de esas, cuando lo van a santificar. ¿Sí han visto? ¿O no van a misa? Pero la de los sacerdotes no se llama copa, o tiene otro nombre. ¿Cáliz? Muy bien, el cáliz. Entonces, estas células, la célula que yo pinté ahí de rojo, se va a llamar célula caliciforme. ¿Listo? Que tiene forma de cáliz. Estas células se van a encargar de producir los mocos. Entonces, ella no transporta, sino produce moco. Después hablaremos de la importancia del moco, se les voy a explicar porque los mocos son muy importantes, aunque no lo crean. Entonces, ese es el epitelio cilíndrico ciliado. Aquí me faltó colocarle ciliado, pseudoestratificado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto a este epitelio? ¿O todo claro? Profe, ¿ese epitelio siempre va a tener esa célula? Puede tener un montón de esas, no solo una, un montón. Pero sí. Muchas veces no se distingue cuando uno las ve en los textos o en los libros o en el microscopio, muchas veces no se distingue porque en realidad no son tan abundantes. Pero siempre las van a tener. Simplemente que uno no la menciona porque, como tú misma lo dices, es una. O sea, es muy poquito. Entonces, ¿te imaginas decir epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con múltiples células caliciformes? No, qué carretazo. Epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado y ya, ahí muere. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno. ¿Les ha parecido hasta el momento difícil? ¿Alguien se ha sentido perdido, fuera de base, como que dicen, no entiendo? No, profe, una pregunta. Dime. ¿Esa célula calciforme qué función tiene? Es que Ojo. se me cortó un poquito y no alcancé a escuchar esa Ojo. parte, si lo mencionaste. Ojo, Mayra, es caliciforme, no calciforme. Caliciforme. Las células calciformes son otra historia diferente que las vamos a ver más adelante. Es que casi no te entiendo bien la letra también, perdón. Ok, perdón por mi letra. De por sí que mi letra es fea, pero escribiendo aquí se pone un poquito más fea. Eso sí les pido disculpas. Yo intento hacerlo lo más Vale. bonito. Listo, pero es caliciforme. Bueno, profe, pero no me respondiste. Ok, ¿Dijiste ¿qué qué función tiene o Producción de algo por el estilo? Ah, ¿producción de mocos? Ah, ok. Sí. ¿Listo? Ok. Después hablaremos de la importancia del moco, aunque no lo crean, el moco es importante. Dato curioso, Ok, gracias. nos comemos más o menos de litro a litro y medio de moco al día, de forma inconsciente. Dependiendo de la gripa puede ser más. Listo. El último lo voy a explicar yo rápidamente porque no me afana tanto, sino que me interesa más que entiendan, que empecemos a ver el tejido conectivo. Entonces pónganle cuidado. Tenemos este epitelio. Tiene unas células que tienen una forma como redonda.
¿Se han ido a la iglesia, a la, ¿cómo se llama esta? La de Chiquinquirá, la iglesia de Chiquinquirá? En la iglesia de Chiquinquirá hay una estructura, la catedral de Chiquinquirá, hay una estructura que es como un domo, pero no se llama domo. ¿Saben cómo se llaman esas estructuras? Cúpulas, muy bien, Karen. Entonces, aquí vamos a encontrar este tejido, este epitelio se llama epitelio transicional. Epitelio no. Epitelio transicional. ¿Listo? Esta es mi vejiga al inicio de la clase, que aproveché esos 10 minuticos para ir al baño. Esta es mi vejiga al finalizar la clase. Aquí tengo poquita orina. Aquí tengo un montonón de orina. Entonces, ¿qué pasó con mi vejiga? Que pasó de ser esto a ser esto. Pero yo no produje nuevas células. Yo lo que hice fue deformar mis células. ¿Listo? Entonces mis células cambiaron de forma. Miren, aquí son cúpulas redonditas, bonitas. Aquí se ven todas planchetas y aplanadas. ¿Listo? Ese es el epitelio transicional. Es un epitelio muy característico de esa zona, de las zonas que se pueden distender. Por ejemplo, el caso de la vejiga. ¿Listo? Obviamente estas células vienen por niveles. Aquí yo les dibujé solo esquemáticas, pero ellas vienen estratificadas. Porque pues ya hablamos de los sellos simples, ellas vienen estratificadas. Pero pues la idea es esa. ¿Listo? Ese es el epitelio transicional. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta aquí? Listo. Entonces vamos a hablar de unos conceptos antes de seguir avanzando. ¿Qué es hipertrofia y qué es hiperplasia? Léenlo rápidamente y me dicen qué entienden de cuál es la diferencia entre la hipertrofia y la hiperplasia. ¿Listo? 2 minutos para que leen eso y me dicen. Pese a que ambos son aumentos de tamaño, uno es el aumento del tejido, o sea, de de las células individualmente, y la otra es el aumento de la cantidad de células. A ver, dilo en tus palabras, dilo más sencillo. La hipertrofia aumenta el volumen haciendo más grande cada célula de forma individual, y la hiperplasia Ok, aumenta la cantidad de células en el tejido. muy bien, entonces tenemos una célula y esta es la misma célula. O sea, célula en el momento 1, célula en el momento 2. Ella aumentó su tamaño. Muy bien. Y la hiperplasia es momento 1, tenemos 2 células. Momento 2, tenemos un montón de células. Esa es la diferencia entre hipertrofia e hiperplasia. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con confundir esos términos, porque ¿qué es lo que hace uno cuando va al gimnasio? ¿Hipertrofia o hiperplasia? Hipertrofia. Hacemos hipertrofia muscular, o sea, aumentamos el tamaño de la fibra muscular como tal, pero no aumentamos el número de células. Entonces, ¿el cáncer qué es? Ya que hablamos ahorita, hace un momento hablamos de cáncer. ¿El cáncer es una hipertrofia o una hiperplasia? Una hiperplasia. Muy bien. ¿Listo? También van a haber procesos hipertróficos, pero principalmente es una hiperplasia, es un aumento en la producción del número de células. ¿Listo? Bueno, entonces, volviendo a nuestra primera imagen, ¿qué habíamos dicho que seguía después del tejido epitelial?
el tejido conectivo, ¿listo? Entonces, hablemos de tejido conectivo. Un momento, quito esa imagen que no sé por qué me quedó ahí. Tejido conectivo. El tejido conectivo, pues como su nombre lo indica, nos va a unir el tejido epitelial con el tejido muscular. ¿Listo? Va a estar clasificado en varias cosas o va a ser dividido en varias formas. Entonces vamos a tener un tejido conectivo embrionario. Y si hay un tejido conectivo embrionario, o sea, de bebés, antes de nacer, mejor dicho, vamos a tener un tejido conectivo adulto. ¿Listo? El tejido conectivo adulto se va a dividir en laxo, o sea que es como flexible, y en denso. ¿Listo? El denso a su vez se va a dividir en regular, irregular, reticular y elástico. ¿Listo? Aparte de esto, vamos a tener ciertas características, ciertos tejidos que van a ser característicos especializados, como lo es el tejido adiposo, que es un tejido conectivo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, que este es lo que vamos a ver la otra semana, entonces hoy no lo vamos, hoy solo lo vamos a mencionar, pero no vamos a hablar de él. ¿Listo? Y me falta el tejido hematopoyético. Entonces, tejido hematopoyético tampoco vamos a hablar mucho de él, pero hematopoyético. Pero voy a detenerme, dime. ¿Qué dicen los dos primeros? Es que no alcanzo a leer. Después de adupo. Adiposo, Ah, cartilaginoso y óseo. Pero óseo ya. lo vamos a hablar la otra sesión porque de él sí tenemos que hablar un montón de cosas. ¿Listo? Entonces, de tejido hematopoyético voy a detenerme 2 minutos para hablar de él. El tejido hematopoyético, la sangre, ¿es un líquido o es un tejido? ¿O qué diferencia un tejido de un líquido? Vamos a hacer un cuadro comparativo. Dime. Yo diría porque se compone de células, principalmente la sangre. Ok, muy bien. Entonces, la definición de tejido es una agrupación de células. Esa es la definición que nos da, a grosso modo, los textos. Entonces, ¿la sangre tiene células? Sí. ¿La orina tiene células? En teoría, no. Si hay células en la orina es porque es patológico, pero la orina normal sana no tiene células. ¿La sangre va a transportar sustancias? Sí. La orina, pues también. Pero además, la sangre va a... Se me fue la palabra. Va a estar diluida, o sea, las células van a estar flotando en el plasma. La orina es líquido en sí todo el tiempo. ¿Listo? Ahora, que la sangre se comporte y siga las leyes físicas de los fluidos, no la hace un fluido, sigue siendo un tejido. ¿Listo? Entonces, eso pasa con el tejido sanguíneo. Voy a avanzar con el otro tejido, el tejido cartilaginoso. Bueno, el cartilaginoso está asociado con el adulto, entonces ese también me lo voy a saltar. El adiposo. Está alineando y salió. El adiposo, tejido adiposo. Cada vez que escuchen la palabra cito, significa célula. Entonces, adipocito, osteocito, miocito. El único que no es cito es la neurona que se tira el chiste. Y las de los riñones que se llaman nefronas. Pero después hablamos de eso. ¿Listo? Entonces, el adipocito es una célula que es una desgracia. Todo el mundo la odia, pero ella cumple unas funciones importantes. Función del tejido adiposo, ¿cuáles conocen? ¿Para qué creen que sirve tener grasita? Reserva energética, protección. Muy bien, reserva energética. Protección, bueno, no tanto. De pronto protección contra el frío. Ese cuento de que no soy gordo si no soy a prueba de balas, pues no es muy saludable.
Pero reserva de energía, sí, claro, tienes toda la razón. ¿Cuál es nuestra primera fuente de energías? Los carbohidratos. ¿Listo? Cuando se acaban los carbohidratos, pasamos a usar lípidos. Por eso cuando uno aguanta hambre, pierde peso. Y cuando ya gastamos los lípidos, gastamos las proteínas, o sea, el tejido muscular. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando uno usa los lípidos como fuente de energía, o sea, uno hace proceso de lipólisis para generar carbohidratos y conseguir energía, cuando uno hace esta gracia, también produce una cosa que se llama cuerpos cetónicos. Y cuando hace proteínas, proteólisis para conseguir energía, también produce cuerpos cetónicos. Y esta cosa es mortal para los riñones, o sea, F por los riñones. Entonces, pilas con las dietas que les dicen, no, hagan ayunos de 3 días o no coman ningún carbohidrato. ¿Se han escuchado esa dieta que le prohíben a uno comer carbohidratos? ¿O ninguno ha escuchado semejante barbaridad? Bueno, eso es una desgracia, porque el cerebro funciona a base de glucosa, o sea, a base de carbohidratos. Cuando ustedes dejan de consumir carbohidratos, se sienten lentos, se sienten tontos. Entonces consuman un carbohidrato por comida. El exceso de carbohidratos pues se vuelve lípidos. ¿Listo? Porque también ocurre el caso contrario. Que el carbohidrato hace lipogénesis y glucogénesis para volverse lípido. ¿Listo? Que ahí es donde entra el adipocito. El adipocito puede tener este tamaño, como puede tener este tamaño. Él tiene una capacidad de crecimiento ilimitada. Si han visto cierta cantante de tecnocarrilera que se ha hecho ya como 3 liposculturas y dura un tiempo así y después vuelve a quedar igual que antes. ¿Qué es la liposcultura? Y la liposucción. ¿Qué hacen ahí? ¿No? Bueno, entonces les voy a decir el nombre con nombre propio y no lo digo por burlarme a esa señora. Marvel, ¿se han visto el caso de Marvel? Marvel siempre ha sido una contextura gruesa. Y ella se ha hecho como 2, 3 liposculturas o liposucciones. Y lo que hacen una liposucción es que a uno le sacan grasa. Entonces ella pasa a estar así, a verse más o menos así. Pero como el tejido adiposo, el adipocito, puede estar así y puede estar así, volverse así, no importa su número, uno la ve allá a los 2, 3 años y otra vez está así. O incluso más ancha que antes, más gruesita. ¿Listo? Entonces, porque es por eso, es culpa del adipocito. El adipocito tiene una capacidad de crecimiento ilimitada. Él puede crecer sin ningún problema. ¿Listo? Él puede hacer hipertrofia, todo lo que quiera y no le cuesta mayor esfuerzo. Pero uno le echa la culpa al adipocito de todo. Y aunque no lo crean, la grasa, aparte de lo que nos dijo Felipe, la grasa cumple otra función importantísima. ¿Qué creen que es esa función? Aislante térmico. Muy bien, Mayra, produce hormonas. Por eso ustedes han visto que cuando las chicas, por ejemplo, que sufren de anorexia nerviosa, dejan de menstruar. Lo mismo las chicas que ya pasan del sobrepeso a la obesidad y a la obesidad mórbida, también dejan de menstruar. Es chistoso. En el caso de las mujeres, el sobrepeso produce factores androgénicos, o sea, se vuelven más masculinas. Les empieza a salir incluso algo de vello facial donde no debería salir vello facial y la voz se les vuelve más gruesa. Y en el caso de los hombres, si se han fijado, los hombres cuando tienen ya sobrepeso empiezan a desarrollar tejido mamario y algunos empiezan a producir ciertos rasgos feminizantes. ¿Sí se han fijado en eso o nunca han conocido a nadie con tanto sobrepeso?
Bueno, Felipe se da cuenta. Bueno, ahí les cuento. Entonces, cuando vean una mujer que tiene mucho sobrepeso, se van a dar cuenta, mírenle las mejillas a los lados y se van a dar cuenta que ya está presentando factores masculinizantes. Obviamente no es solo culpa del adiposito, también es culpa de ciertas actitudes hormonales de los ovarios y eso, pero después hablaremos de eso un poquito más adelante. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia del tejido adiposo. El cartilaginoso está asociado con el tejido conectivo que vamos a hablar a continuación. Y el hematopoyético, pues es ese, a grosso modo, porque hay muchas más cosas que hablar del tejido hematopoyético. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Para ya empezar a hablar propiamente del tejido conectivo. ¿Todos bien? Listo. Entonces, voy a empezar. Siguiente hoja. Sobre una. Bueno, permítanme un segundo, tengo que hacer un círculo grandote. Este círculo grandote lo vamos a llamar matriz extracelular. ¿Listo? Espérenme un segundito. Entonces pongámosla acá, escribámosla aquí. Matriz extracelular. Básicamente eso es un montón de agua. Entonces, ¿cuál fue el primer tejido conectivo que dijimos? Tejido conectivo embrionario. En el tejido conectivo embrionario vamos a tener algunas fibras de colágeno, algunos proteoglicanos. No, espérenme que se vea si está espantoso para los ojos. Algunos proteoglicanos. ¿Qué es un proteoglicano? Un proteoglicano, a grosso modo, si su profesor de química me escucha decir semejante barbaridad, me ahorca. Es una proteína unida y sostenida con unas paticas de azúcar. ¿Listo? Eso va a cambiar la polaridad de la molécula, permitiendo que sea más o menos soluble en agua. ¿Listo? Entonces, eso es un proteoglicano. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues se llama tejido conectivo embrionario. Anotémoslo acá, de hecho, tejido conectivo embrionario. Lo vamos a encontrar en el líquido amniótico y principalmente pues en el cordón umbilical. ¿Listo? Entonces, es el tejido conectivo embrionario. ¿Qué es el colágeno? ¿Para qué sirve el colágeno? Para la elasticidad de la piel. Muy bien, elasticidad de la piel. ¿Y solo de la piel? ¿Solo tenemos colágeno en la piel? No, en las uñas, el cabello. Muy bien, ¿en dónde más se te ocurre que necesitamos tener elasticidad? A nivel muscular. A nivel muscular, bueno, sí. ¿En dónde ¿En más? los huesos? Los huesos no tienen tanto colágeno, ellos tienen más bien calcio. Sí tienen algo de colágeno porque sí tienen un potencial de flexibilidad, pero no es mucho. Tendones. Tendones y en los pulmones. ¿Listo? En los pulmones, en los bronquios y en los alvéolos. Vamos a necesitar colágeno en ellos. ¿Listo? Entonces ahí vamos a encontrar el tejido conectivo embrionario. Es mucha matriz extracelular y pocas fibras. ¿Listo? Pero están. ¿Listo?
Después del tejido conectivo embrionario, ¿quién dijimos que seguía? El tejido conectivo del adulto laxo. Entonces vamos a ponerle cuidado. El tejido conectivo del adulto laxo va a tener mayor cantidad de fibras de colágeno, no van a estar muy organizadas y va a tener algunos fibroblastos. Cada vez que lean la palabra, la terminación blasto, significa que es una célula que construye. ¿Listo? Entonces el fibroblasto nos va a construir fibras de colágeno. Voy a pintarlo, yo lo pinto normalmente así como un puntico. Entonces eso es un fibroblasto y ese es el tejido conectivo laxo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Principalmente en el mesenterio. ¿Qué es el mesenterio? Entonces, otro trucazo para que se acuerden. Cada vez que lean la palabra, ya sea como prefijo, como sufijo, como lo que sea, enterio o entero, se va a referir al intestino. ¿Listo? El mesenterio es una estructura que nos va a sostener el intestino, pero como el intestino no está bailando a toda hora de lado a lado, entonces no necesita tampoco tener muchas fibras de colágeno que generen elasticidad y a la vez soporten la estructura. ¿Listo? Entonces, ese es el tejido conectivo laxo. Ahora, vamos a hablar del tejido conectivo denso. Tejido conectivo denso. Entonces, hablamos primero del irregular. Si es irregular, si es denso, pues va a tener más fibras de colágeno. Y si es irregular, ¿cómo van a estar distribuidas esas fibras? ¿En desorden u ordenadas? En desorden, muy bien. ¿Listo? Entonces, nuestro tejido conectivo denso y regular va a tener un montón de fibras, pero van a estar como en desorden. ¿Listo? Lo vamos a encontrar frecuentemente en la dermis, o sea, debajo de la epidermis, de la capa que mencionamos hace un momento. Si ustedes se fijan, uno rara vez se estira mucho la piel. De hecho, la lesión sobre el tejido conectivo denso y regular es la causante de las estrías. ¿Por qué se producen las estrías? Porque se estira la piel. Se Sea estira porque la uno piel crece o bueno. porque uno crece, aumenta de peso, aumenta mucho de peso, por ejemplo, en las mujeres embarazadas después del parto, eso, pues, entonces se rompe la capacidad de tensión de la piel. Pero normalmente, bajo circunstancias normales, no pasa esto. ¿Cómo evitan que salgan estrías, niñas? A los hombres también nos salen estrías, pero a nosotros eso como que no nos acompleja tanto. ¿Cómo evita, por ejemplo, una mujer embarazada que le salgan estrías? Porque a todas se les va a templar la piel por la panza, pero no a todas les salen estrías. ¿No se han fijado, por ejemplo, las modelos? Que estas chicas, 1 o 2 embarazos y no les queda ni una estría. Obviamente independiente de todo el proceso de belleza que ellas se hacen. Hacen ejercicio. Hacen ejercicio. Incluso durante el embarazo hacen ejercicio. Entonces mantienen tonificados los músculos y como los músculos tienen una capacidad de expandirse y de soportar mejor la fuerza y la presión que les hace desde adentro, entonces no se lesiona tanto el tejido denso y regular de la dermis. Listo, entonces consejo niñas, si algún día quieren ser mamás, no sé si alguna querrá, hagan ejercicio, empiezan a hacer ejercicio, en especial mucho en la zona abdominal y lumbar, 6 meses antes de encargar el niño. ¿Listo? Para que no les queden estrés, porque yo sé que a muchas las acompleja eso. ¿Listo? Hay cientos de procedimientos
para disminuir las estrías después del parto y eso, pero pues no son tan funcionales muchas veces y muchas veces demoran mucho tiempo en producir un efecto, entonces pues la verdad da como pereza. Es mejor hacer ejercicio y no someterse a esa situación todo el tiempo, ¿listo? Bueno, entonces ahora hablemos del regular. Tejido conectivo denso regular. Tejido conectivo denso regular. En el tejido conectivo denso regular vamos a encontrar que las fibras están muy bien organizadas y vamos a encontrar algunos fibroblastos. Los voy a pintar de color azul. Uy, no, ese azul hace un contraste pésimo para los ojos. Ese verde está como mejor. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar algunos fibroblastos y las fibras son organizadas totalmente. ¿Dónde creen que los vamos a encontrar? Ok, entonces voy a colocar un ejemplo. Vamos a decir, hoy voy a coger de tarea a Felipe, es que Felipe siempre se vuelve mi víctima. Le voy a decir a Felipe, Felipe, tienes que mover este yunque marca ACME del punto B al punto A. ¿Listo? Te voy a dar dos cuerdas para que tú escojas. Te voy a dar una cabulla, tiene como 20 años, está toda espelucada, ya está toda desmechuzada. Y te voy a dar una cuerda nueva de fibras de no sé qué cosa, un biopolímero bien gomelo, que está totalmente nueva, no tiene, su superficie es totalmente regular y se agarra bien. ¿Cuál cogen ustedes? Tendones y ligamentos, muy bien, Mayra Alejandra. Tendones y ligamentos, ¿listo? ¿Por qué? Porque estas fibras, cuando son regulares, permiten una capacidad de tracción mejor porque dan mejor soporte. ¿Listo? Entonces, esa es el tejido conectivo denso regular del adulto. Vamos a hablar rápidamente del tejido conectivo reticular. Entonces, el tejido conectivo reticular, ¿a qué le suena esa palabra reticular? Bueno, sí, pero no tanto a eso. Que tiene forma de red, muy bien. ¿Listo? Entonces, el tejido conectivo reticular tiene una forma de red. No se ve tan cuadriculada como la que yo estoy dibujando, es más bien como pero lo importante es que es una red.
Listo, yo la dibujo muy cuadriculada, pero pues porque esto es un esquema. Listo. Dentro de ese tejido reticular vamos a encontrar las células, muchas células linfáticas, o sea, glóbulos blancos, linfocitos, linfocitos A, linfocitos B, linfocitos T, bueno, todas las células de defensa que a ustedes les ocurran, ahí vamos a encontrar algunas, una que otra. ¿Listo? Y hagan de cuenta que esto funciona como esa malla con la que uno le venden los limones. ¿Sí las han visto que vienen en mallita? Que uno las ve sin limones y se ve la mallita así. Pero después echan los limones y crece la malla. Así funciona este tejido. ¿Listo? Entonces cuando estamos en un proceso inflamatorio, por ejemplo, una amigdalitis, este tejido es el que vamos a encontrar en los ganglios linfáticos. Entonces usted cuando uno contiene amigdalitis, ustedes se tocan los ganglios linfáticos, ahí a los del lado del cuello, los tocan y ustedes los sienten grandotes. Es porque llegaron a esa misma zona donde hay poquitas células, por el proceso inflamatorio, llegaron un montón de células. Entonces ocurre lo mismo que ocurre con la malla de los limones. ¿Listo? ¿Fácil o difícil? Listo, entonces sigamos. Ya nos falta solo uno. Nos falta el tejido conectivo elástico. Ese es un poquito complicado, pero lo voy a intentar explicar de una forma sencilla. Tejido conectivo elástico. Sus fibras van a ser concéntricas, que quiere decir que van a haber mayor cantidad de fibras en una parte que en la otra. Listo, aquí van a haber poquitas, aquí van a haber varias. Es un tejido que es muy frecuente en las arterias porque las arterias tienen que tener la capacidad de distenderse y de volverse a contraer cuando pasa la sangre. Y cuando ellas generan su contracción, es como si ellas también latieran. Entonces permiten que la sangre se movilice. Porque no, ustedes creen que con solo el bombeo del corazón, la sangre va a llegar a las partes más distales del cuerpo. ¿Cierto que no? Entonces por eso es necesario que el músculo liso de las arterias se contraiga, pero también tenga una capacidad de elasticidad. ¿Listo? Entonces, ese es el tejido elástico. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿No quedó claro o no hay preguntas? Listo. Ok. Entonces, nos quedan 15 minutos de clase. Pónganse a trabajar en la guía, por favor. Cualquier cosa preguntan.
Yo voy a estar aquí conectado, voy a estar cacharreándole ¿para qué hay? Se me lengua la traba. Para configurarle los módulos para que no tengan complicaciones, ¿listo? No sé si la otra semana sea posible reunirnos en el laboratorio. Entonces estén por favor muy pendientes de sus correos. Cualquier cosa yo les escribo por ahí para confirmarles. Dime, Santiago. Ah, tú me escribiste ayer. Sí, 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 ya me acordé. ¿Sí fue Santiago el que me escribió ayer? Anoche. Sí, profe. Ok, los puntos que son de la guía de dibujar, hagan ustedes los dibujitos. Los dibujos los encuentran en la bibliografía sugerida. Creo que está sugerida la Harrison, creo, si mal no estoy. Si no, bueno, el libro de Anatomía y Fisiología, creo que es la de Harrison, sí. No, Harrison es medicina interna. Ay, no me acuerdo cuál es el libro, ya se me olvidó. Eh, entonces cojan de ahí y hagan los dibujos, ¿listo? Santiago, ¿con qué grupo te vas a unir al final? No me dijiste. Profe, con el informe de Karen. ¿Con el de quién, perdóname? Con el de Karen. Con el de Karen Yasmín, ¿sí? Listo. Ahí ya quedaste agregado a ese grupo, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Ay, espérame, ¿por qué no quedaste agregado? Dame un segundo, porque no quedaste agregado, no sé por qué no guardo. Ahora sí. Entonces, Santiago, mi hermano, ¿tú ya entregaste las actividades que estaban para ayer? De la guía y eso sí. Ah, ya las entregaste, ¿sí? Sí, ¿Te faltó alguna actividad? no, lo único que faltaría es la consulta previa, que me dice que es individual. ¿Y el quiz lo hiciste también? No, tampoco. Esas serían para que me las habiliten. Listo. Entonces te las voy a dejar habilitadas. Son muy corticas en realidad, entonces te las voy a dejar habilitadas para que las hagas hoy mismo. Creo que no es pesado porque ya hiciste la parte más difícil. Si estás en el grupo con la guía, ya hiciste la parte más difícil. Entonces te voy a asignar la consulta previa y el quiz. Dame un segundito para que lo hagas hoy mismo y ya con eso quedas al día. ¿Listo? Listo, profe. ¿Hasta qué hora es para subir todo eso? Medianoche. Ok. ¿Listo? Ya con eso quedas al día. Listo, profe. Listo, mi hermano. Entonces, Santiago, tus compañeros ya te pusieron al día respecto a fechas de entrega y cómo se maneja todo aquí en la clase, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces espero que no vayamos a tener problemas, pero pues bueno, ya te pusieron al día, entonces eso es lo importante. Profe, disculpe, una pregunta, si Dime, la consulta previa del quiz, ¿hasta cuándo tenemos plazo para hacerlo? ¿de cuál tema? De esta última, la de la guía de hoy. 7 días. Ok. Ya de todos modos lo estoy configurando para que les salga a ustedes ahí en su calendario. Entonces tranquilo. Ya te lo modifico un segundito. Estaba cuadrando lo de Santiago porque después yo sé que después él queda volando. Y empieza él a angustiarse y empieza a angustiarme a mí y nos angustiamos. Y Lisa lloró, yo lloré, Maggie rió, todo fue una confusión. Esta consulta previa para el 18 de febrero a medianoche. Quiz. Algunos puntos del quiz pasado de pronto no les salen calificados. No es que estén mal, sino que no los he revisado. Entonces, no se vayan a estresar.
Listo, chicos. Ahí están ya todas sus actividades bien montadas. Entonces pónganse a trabajar en la guía. Ya nos quedan 10 minuticos. Hagan ahí lo que alcancen. Si ven que algo que no puedan resolver, pues me avisan. De todos modos, lo que dice que los puntos que se han de dibujar en esta guía como en las próximas, eso, tórtora, la tórtora. Es que lo confundo con el de medicina interna de Harrison, pero es otra historia. Gracias. ¿Quién eres? Espérame. Diana. Los puntos que se han de dibujar, saquen las imágenes de los textos, pero dibújenlas ustedes mismos. ¿Listo? Cuando uno dibuja, uno aprende más fácil las cosas y revisa mejor los temas. Porque uno copia y pega y pues sí, chévere, sabe manejar herramientas de edición de imágenes. Pero de ahí a que sepa el tema, como difícil. ¿Listo? ¡Ay, el perro! Sí, sí, sí. Déjame, a ver, busco una foto de mi perro y les muestro mi perrito. Es que tengo tantas fotos de ese loco, pero en el celular, no en el computador. A ver, espérate, mira si tengo una aquí en el computador. Más fácil, voy a hacer lo siguiente, a ver. Mm,
Claro que ahora no encuentro una foto chévere de mi perro. Ah, pues yo en Instagram tengo fotos de él. Ay, no encuentro ahora una foto chévere. Me tocó con esas. Vengan chicos, mientras cargan las fotos, eh, ¿todo quedó claro respecto al tema? ¿Entendieron los esquemas? ¿Alguien se sintió perdido con tanto rayón y tanto matacho? Ok, si alguien se siente en algún momento, se siente que eh, confundido, enredado, lo que sea, pues me dice y miramos cómo hacemos que todo sea más fácil de entender, porque la idea no es que nadie se quede, aquí todos vamos a intentar ir al mismo ritmo. Habrán algunos que les quede más fácil entender ciertas cosas que otros, pero pues no se trata de eso. Profe, disculpe, esto es una pregunta acerca de, o sea, como tal de la guía. Cuéntame. En resultados, o sea, las tres primeras imágenes no piden ninguna descripción, solamente se hace un dibujo y el dibujo cerca de qué. A ver, déjame yo abro la guía.